Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis algo ahí de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya es jueves de la octava de Pascua, queridos hermanos. Y luego de la curación del paralítico que leíamos ayer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro aprovecha la buena disposición de la gente para dirigirles una nueva catequesis sobre Jesús, porque ha sido en el nombre de Jesús que ellos han curado al paralítico. No olvidemos que los oyentes de Pedro son judíos, y por tanto el argumento del apóstol será a partir del Antiguo Testamento, desde los anuncios de Moisés y los profetas, para dar una hermosa continuidad entre el Dios de nuestros padres y los acontecimientos actuales. Los discursos o predicaciones de Pedro nos van a ayudar a leer la historia como historia de salvación, porque culmina en Cristo, pero fue anunciada desde antiguo, y después de la venida del Espíritu Santo, ayudará a constituir la comunidad mesiánica reunida en torno al Señor. El Mesías anunciado ya ha venido, y es el mismo Jesús de Nazaret a quien Israel ha rechazado. Pedro interpela al pueblo judío con un lenguaje muy directo: «Al que vosotros rechazasteis y entregasteis, y más fuerte aún, matasteis al autor de la vida». Pedro ha madurado claramente su fe. Afirma ahora lo que nunca había entendido bien, que el Mesías tenía que pasar por la muerte y resurrección. No olvidemos que cuando Jesús se lo anunciaba en vida, era Pedro el que más se oponía, el que incluso le decía: «Esto no puede sucederte», al punto de que se ganó una buena reprimenda de parte de Jesús, quien incluso lo llama Satanás. Pero ahora Pedro evangeliza valiente y centradamente, porque además hace una adecuada interpretación de lo que los oyentes están apenas escuchando. El Evangelio de Lucas es continuación de la escena de ayer de los discípulos de Emaús. Es lo que sucede inmediatamente después a que los discípulos llegan, cuentan a la comunidad lo que vivieron con el resucitado y cómo le reconocieron al partir el pan. Y en ese mismo momento es que se aparece Jesús, saludándoles con el deseo de la paz. Todavía la duda y el miedo son evidentes.
Y Jesús por eso tiene que calmarlos. ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Por qué os alarmáis? Y les convence de una realidad muy difícil de comprender para ellos, comiendo simplemente con ellos. Ese fruto de la aparición es el abrir el entendimiento, la explicación misma de las Escrituras. Todo lo que Moisés había anunciado, e incluso el Antiguo Testamento, ahora sucedía. La promesa se ha cumplido. La muerte y la resurrección del Mesías son el punto crucial de la historia de la salvación. Por eso Pedro utiliza esa misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento. También nosotros podemos reconocer a Cristo en la fracción del pan eucarístico, como lo decíamos ayer, en la palabra bíblica y en la comunidad reunida. Más en las circunstancias adversas y difíciles que estamos viviendo hoy. Que pudiéramos andar desconcertados como los discípulos que volvían a su tierra porque aquí nada ha sucedido. Y aunque no le reconozcamos fácilmente, en más de una ocasión nos tendrá que decir: ¿por qué te alarmas? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Tal vez necesitemos la catequesis de la primera comunidad cristiana, que en especial nos abre al entendimiento para captar que en el camino de Jesús y también en nuestro camino como sus discípulos, la muerte entra, pero además la resurrección, porque redime absolutamente a todos. No dejemos que la Eucaristía sea celebrada así sin más. Cada Eucaristía es una aparición del resucitado a nuestra comunidad, y cada uno de nosotros, después de haberle reconocido con los ojos de la fe en la fracción del pan y en la fuerza de la palabra, debe salir a dar testimonio de Cristo en la vida. A los apóstoles la última palabra que les dirige es ser testigos de la resurrección. Ahora nos toca a nosotros seguir anunciándolo. Que pasen muy feliz jueves eucarístico, queridos hermanos. Aunque sigamos en esta cuarentena y no podamos visitar a Jesús sacramentado, no por eso dejemos de hacer nuestras oraciones y de aprovechar los espacios que podemos encontrar en los diferentes medios de comunicación para vivir la Eucaristía y estar a los pies del Maestro adorándole. Que Dios les bendiga.